Ayúdenme a orar, hermanos, para que esta palabra, el Señor, sea quien ponga palabra en mi boca a través de mí para ustedes. Padre celestial, en este momento, mi Señor, con toda humildad, Señor, estoy delante de tu presencia, Señor, porque necesito de ti, Señor. Porque yo, Señor, sin ti no soy nadie, Señor. Pero yo sé que si tú usas mis labios, si tú usas, Padre, mi vida, Señor, Padre, yo sé que puedo ser un vaso, Dios mío, un vaso que puede ser usado para honra y para gloria de tu nombre, Señor. Usa mis labios y también a mis hermanos, Señor. Prepara sus corazones, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea para edificación de cada uno de ellos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todo lo tienen, hermanos. Jeremías capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. El versículo 7: ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, en esta noche quiero compartir este mensaje que por tema le puse: el temor a Jehová. Les comentaba que esta semana, hermanos, ha sido una semana que el Señor ha estado hablando mucho a mi vida, hermanos. En el mensaje que predicaba nuestro pastor a fin de año, no recuerdo muy bien el tema, pero parece que el tema era de que un buen final es el inicio de un buen comienzo. Algo así, no estoy seguro cómo era, pero era una palabra tan bonita, hermano. Y yo quiero empezar este año, hermanos. Este año es mi primer mensaje, hermanos, que el Señor me permite. Quiero empezar predicando o compartiendo con ustedes sobre el temor de Jehová. El temor de Jehová, hermanos, muchas veces pues los tenemos por muy poco, hermanos. Por muy poco tenemos lo que es el temer a Jehová. Pero hay diferentes formas de temores, hermano. La palabra temor es igual a la palabra miedo. Entonces, pero hay una clase de temor, hermano, que cuando hablamos de temor o miedo, por ejemplo, si uno de nuestros hijos o uno que fue a la escuela, nosotros que fuimos a la escuela, en alguna de las ocasiones, muchas veces los maestros decían: no vengas hasta que traigas a tu papá contigo. O necesito tener una reunión con tus padres. Necesito hablar con tus padres. Necesito conversar con ellos. Lo primero que se le viene a la mente a uno, hermanos, es algo malo que ya hice. ¿Qué estoy haciendo? Viene un tipo de temor. Un tipo de temor. Pero ese temor, hermano, es un temor que trae malas. Es un temor que personalmente yo digo que a lo mejor es un temor que es dañino para uno. Pero, hermanos, yo quiero hablarles de un temor, hermanos, de un temor diferente, hermanos, de un temor que es diferente a cuando alguien nos amenaza porque nos va a traer consecuencias o malos daños a nuestra vida. Yo quiero hablarles de un temor, hermanos, de un temor que también ese temor necesita reverencia.
que ese temor, hermanos, cuando nosotros tenemos el temor de Jehová en nuestras vidas, va incluida con la palabra reverencia. Y cuando nosotros estamos refiriéndonos a la palabra reverencia, quiere decir, hermano, que es un poco más todavía que el temor. Tiene que haber como una humildad, un respeto más allá, hermanos, del temor. Y cuando nos damos cuenta, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo en estos días, nos venimos a dar cuenta que la sociedad, hermanos, en que estamos viviendo se ha olvidado, nos hemos olvidado, hermanos, de lo importante que es el tenerle el temor a Jehová, de lo importante que nos conviene a nosotros tenerle el temor y respeto y reverencia a nuestro Dios. Las cosas de la vida, mis hermanos, nos afanan. Las cosas materiales nos afanan, nos traen cansancio, nos traen fatiga. Por lo cual todas esas cosas se nos llega a olvidar a veces que nosotros como humanos, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Cuando nosotros empezamos a tener actitudes que sabemos que al Señor no le agradan, es cuando se nos empieza a olvidar que tenemos que tener el temor de Dios en nuestra vida. Pero es un temor, hermanos, que yo, por más que estuve buscando, hermanos, cómo explicarles, en esta semana yo estuve buscando cómo yo puedo explicarle a mis hermanos, pero yo sé que ustedes me van a entender. Miren, el tenerle temor a Jehová no es algo que te va a lastimar, no es un temor que te va a herir, no es un miedo o un temor que causa tu vida, que te va a traer heridas a tu vida, a tu cuerpo. No es ese el temor que yo quiero explicarles, sino el temor que trae respeto a Jehová, el temor que trae reverencia a Jehová. En todas las ocasiones, hermano, o en todas las áreas de nuestra vida, se nos hace fácil quizás o tal vez actuar de la manera en que Dios no le agrade. Pero se nos olvida, hermanos, que esta vida es muy cortita, hermanos, es muy corta, hermanos. Y hoy en la mañana mi esposa recibía una noticia de un niño que murió, y a mí se me conmovía el corazón, porque toda la semana, vuelvo y les repito, estuve pensando en la palabra el temor. Y llegando, conversaba con mi esposa y le decía, y me dijo ella: sentí mal cuando me dieron esta noticia. Y yo no le dije a ella, pero yo desde la mañana andaba como con un temor, hermano, como que algo me agobiaba, como que algo, no sé, hermanos, como cuando alguien presiente que va a pasar algo, como un temor, hermano, no sé cómo explicarle. Y cuando mi esposa me da esta noticia, me doy cuenta que era tal vez por eso que yo sentía así. Y le dije: mija, ese es el temor que tenemos que tener delante de Jehová. No sabemos dónde vamos a estar en aún, hermano, ni en 5, ni en 10 minutos, ni en un minuto. No sabemos dónde vamos a estar. Entonces, el temor que yo le quiero hablar, hermano, en esta tarde, en esta noche, quiero meterme un poquito sobre una reflexión que se llevó a cabo cuando el Señor formó las cosas en la tierra. Gloria al Señor. El Señor agarró, hermanos, y le dio órdenes a las estrellas que se pusieran en sus lugares, y las estrellas le obedecieron, hermano. Las estrellas le obedecieron. No dijeron no.
No dijeron a ver si puedo. Las estrellas le obedecieron. También le dijo a los planetas cuál era su círculo donde ellos iban a estar girando, hermanos. A los planetas. Los planetas no dijeron que no. Los planetas obedecieron. Le dijo a las montañas que saliesen, se levantasen. Y las montañas también obedecieron. Los valles. Al mar, hermano, le dio límite. Y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Y el mar se levantó y le adoró. El mar, los planetas, las estrellas, las montañas, los valles, no pusieron pretexto. Pero el hombre en estos tiempos, hermano, el hombre busca muchos pretextos para obedecer a Dios. El hombre en estos tiempos, puedo decir que a veces con lo poquito que sabe el hombre, se olvida que el conocimiento viene de Dios. Lo poquito, la sabiduría que tiene el hombre en estos tiempos, se le olvida que todo lo que tiene viene de Dios. Gloria al Señor. Y eso lo lleva a perder el temor a Jehová. Eso lo lleva a olvidarse que la sabiduría viene del cielo. Eso lo lleva a cometer cosas que no están de acuerdo en la palabra del Señor y a perder el temor que se tiene que tener a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en estos tiempos, hermano, no quiero generalizar, pero muchas iglesias sufren de hombres que hablen la palabra de Dios. Sufren porque realmente los hombres que se dicen ser hombres de Dios, se les sube el orgullo, se les sube el conocimiento. Y en estos tiempos, hermano, yo he visto hasta pastores, evangelistas, hasta con guardaespaldas, hermano. El estudio los trastorna. Es bueno saber, sí. Es muy importante saber. Gloria al Señor. Es muy importante saber. Pero es malo cuando un hombre que se quiere llamar hombre de Dios, se olvida que lo que tiene lo tiene por la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y qué es lo que pasa? En estos tiempos nosotros tenemos que estar dispuestos a meter más tiempo, a dar más tiempo a la escritura, a meternos más en la escritura para no perder el temor de Dios, para encontrar la sabiduría, para encontrar el punto de cómo es de que tenemos que agradarle a Dios. En las iglesias son fuertes porque hay familias fuertes. Pero si las familias no son fuertes, el enemigo va a venir y va a atacar a la iglesia y no la va a encontrar fuerte porque no está leyendo la palabra de Dios. Los hombres de Dios tienen que estar más metidos en la palabra de Dios. Tenemos que estar más metidos para poder traer alimento a la iglesia, al pueblo.
pero alimento para que nuestro entendimiento sea en una manera u otra prosperado. Que no nos pase lo que dice en Jeremías 9:23. Gloria al Señor. Dice así Jeremías 9:23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero en estos tiempos, hermano, como que a veces el saber demasiado o el meterse tanto en estudios de cosas que no edifican, trastornan la mente. Y nos olvidamos que la verdadera instrucción, el verdadero camino está en la palabra del Señor. No es malo saber, pero hay que tener entendimiento para conocer a Dios también. Esa es la importancia que en estos tiempos, ahora que las iglesias, los hermanos son movidos de un lado para otro, las iglesias quieren, cualquier persona quiere llegar a engañar. ¿Por qué? Porque empezando por los hombres que predican la palabra de Dios, solamente nos preocupamos por leer para llevar un mensaje o un sermón, por escudriñar para poder llevar al pueblo una prédica. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Se nos olvida a nosotros que nosotros tenemos que escudriñar y leer la palabra de Dios para alimento de nuestra vida primeramente, para llenarnos nuestra vida primeramente, y que la palabra de Dios sea quien fluya en nuestra vida, y después traer la palabra al pueblo de Dios. El temor de Dios debe ser no como a cualquier autoridad de la tierra, no. El temor de Dios tiene que ser algo aún más fuerte que eso. Tiene que haber respeto, tiene que haber temor, reverencia en donde quiera que estemos. Gloria a Dios. Hace unos días comentaba un familiar allá por Atlanta. Uno de los familiares de mi esposa fue a una corte y fue con short y playera. A lo mejor él pensaba que iba a visitar a alguien, y sus propios padres dicen que le dijo el juez: o te vas a tu casa y te cambias como te debes de poner, una ropa como lo que eres, o te vas a la tienda y compras una ropa adecuada, porque aquí tú no entras así. En una corte. Contimás, hermanos, en la presencia de Dios. Contimás ante la presencia del Dios Todopoderoso que nos dio la vida. Gloria a Dios. Es tan terrible saber que somos capaces de cometer cualquier bobería.
y que se ha terminado el temor hacia el Señor. Hijo, tú no pecas contra tu padre cuando haces un pecado, pecas contra Dios. Esposa, tú no pecas contra tu marido o contra tu esposo cuando cometes pecado, lo haces contra Dios. Hombre, cuando tú cometes pecado, lo haces contra Dios. Y esa es la causa de muchas cosas que están pasando hoy en estos tiempos, en la sociedad, en las iglesias, en todos lugares. Se ha terminado el temor de Jehová. Yo me preguntaba a mí mismo y decía: Señor, ¿qué tanto temor tengo yo hacia ti? Esa fue la palabra que me agobió toda la semana. ¿Qué tanto temor tengo yo hacia ti, Señor? Y me he dado cuenta que he sido una persona que no le tiene temor a Dios por mis hechos. Reconozco, y yo le dije: Señor, yo reconozco que no hay el suficiente temor en mi vida, el que tiene que haber. Yo reconozco, Señor, que me hace falta temerte todos los días, cada segundo, cada instante de mi vida. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene, hermanos, gloria a Dios. Vuelvo y repito, las cosas, hermanos, están duras. Las cosas se están cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Los voy a enfadar, pero ya no es tiempo de estar jugando. Ya no es tiempo de estar mirando lo que no debemos de ver. Ya no es tiempo de mirar lo que no tenemos que estar mirando, haciendo lo que no tenemos que hacer. Ya es tiempo de empezar a tener temor de Dios. Ya es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Ya es tiempo de que cuando nosotros vengamos a adorarle, hermanos, que vengamos a adorarle con temor y temblor. Quiero decirles algo. Gloria al Señor. Con todo el dolor de mi corazón. Pero hay veces que me he ido triste del templo. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente, hermano, hay muchas cosas que nos rodean en la vida, pero no tenemos el discernimiento para poder hacerlas a un lado y poder llegar a la casa del Señor. Me he ido triste porque yo sé, hermanos, yo sé que aún faltan sillas que llenar, faltan líneas, asientos que están vacíos. Pero allí entra mi papel y digo yo entre mí: Señor, ¿qué estoy haciendo para que esas sillas no estén vacías? Gloria a Dios. El tiempo es corto. No sabemos ni la día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero por eso es importante estar preparado. Por eso es importante tener temor. Gloria a Dios. ¿Por qué es necesario, hermanos? Nos conviene. Mire,
Si nos ponemos a pensar, nosotros venimos al Señor con un interés. Gloria a Dios. Con el interés de un día obtener una salvación. Ese es el interés que nosotros venimos al Señor. Pero entre ese interés tenemos que meter muchas cosas. Y la principal tendría que ser el agradecimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, sin la misericordia de Dios, nosotros no estuviésemos o no tuviésemos la oportunidad de llegar un día a obtener la salvación. La otra cosa que tenemos que tener es el temor, hermano. El temor a perderla, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ciertamente, hermanos, cuando uno no hace la voluntad de Dios, pues nomás no. No cabemos en el paquete, hermanos. Tenemos que regresar a los tiempos donde se dice la palabra del Señor, hermanos, que en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, dice que si mataban uno o dos, dice que se convertían más, hermano. Gloria al Señor. Ahora, en estos tiempos, tantito se nos ofende, hermanos, y nos vamos de la iglesia, hermano. Tantito se da un mensaje pesadito, hermano. ¿Y qué trae este contra mí? No es el que predica, es lo que traemos adentro. Es lo que nos lastima a nosotros, es porque algo tiene que cambiar. Algo. Es como cuando usted se mete una espinita en la piel. Si la espinita está metida en la piel y no la saca, esa espinita, si usted le toca, le lastima. Pero si la saca, ya no le va a lastimar. La palabra de Dios es para corregir nuestra vida. Es para poder entender la grandeza del Señor. Cuando podamos entender la grandeza del Señor, es cuando vamos a empezar a tener el temor que se debe de temer, o cómo se debe de temer a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Para qué podemos o cómo podemos tener o entender esa grandeza? A través de la palabra. A través de la palabra podemos entender la grandeza de Dios y volver a tener el temor que antes había. Gloria al Señor. Miren, hermanos, las consecuencias de la vida a nosotros nos vienen a hacer preguntas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Nos preguntamos nosotros mismos. Pero ¿sabe qué se nos olvida preguntarnos? Cuando algo mal nos sucede, se nos olvida preguntarnos: ¿qué hice mal para poder obtener esta consecuencia así? Como que tenemos que ir un poquito atrás y mirar de dónde viene esa consecuencia. Tenemos que aprender que nosotros no tenemos cualquier Dios.
tenemos el Dios que formó los cielos y la tierra. Tenemos el Dios que hizo, hermanos, la gran diferencia entre usted y todo lo que Dios hizo, entre yo y todo lo que Dios hizo, es que Dios a nosotros, al humano, lo formó con la punta de su dedo, dice la palabra de Dios. Y todo lo demás solamente lo dijo, solamente habló y fue hecho. Hermanos, quiero confesarles una cosa. Cuando hay temor en nuestra vida, suceden estas cosas. Fui un mandado y tuve temor. Tuve temor de mirar cómo está la maldad, hermano, en las calles. Miré personalmente, hermanos, cómo jóvenes llegaron a una casa, hermanos, donde yo fui ese mandado, a golpear a otro joven, hermano. Personalmente, hermano, yo tuve temor, porque el lugar donde yo estaba era al lado de esa casa. Y yo dije, Señor, si a mí me pasa algo aquí. Tuve temor. Tanta llega la maldad, hermanos, que esos jóvenes, hermano, sacaron al joven de la casa para la yarda. Lo empezaron a golpear, hermano. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabe qué hizo la demás gente, hermanos? Les hicieron rueda, sacaron los celulares, empezaron a grabar y todo mundo gritando y gritando. Y a mí me empezaron a sudar las manos. Y yo tuve temor. Dije, Señor, tanto así está la maldad. Tanto así está la maldad, que te vengan a sacar a tu casa y que te den una golpiza tremenda en la yarda de tu casa. Agarré mis cositas y me fui. Y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué esa gente vino a golpear a ese muchacho? ¿Por qué? ¿Sabe cuál era la respuesta? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, hermanos, se hacen cosas que son vergonzosas. Se hacen cosas que dan asco. No esperemos, hermano. No esperemos a que en la iglesia nos acontezca algo fuerte para poder tener temor de Dios. Joven, y digo joven porque yo tengo mis hijos. No esperen a que algo acontezca en la vida de ustedes para poder temer a Dios. Esposa, no esperes que algo suceda en tu familia para que puedas tener temor a Dios. Varón, arregla tu vida. Busca de Dios. Busquemos de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, yo quisiera explicarles lo que siento. No puedo.
Esta semana ha sido una de mis semanas que el Señor más ha estado tratando con mi vida. Y le doy gracias por eso. Porque quiere decir, hermanos, que el Señor no se ha olvidado de mí. Quiere decir que su gran misericordia aún no se ha cortado. Hermanos varones, hermanas Dorcas, jóvenes, no esperemos pasar por un lamento para poder temerle a Dios. No sé por qué, pero el mensaje de esta semana, hermanos, yo tenía otro mensaje, hermano, pero el temor de Dios. Esta semana ha sido una semana, le digo, no sé cómo explicarles, pero he sentido algo en mi vida. Un temor, como si algo fuese a pasar. Y yo le pido a mi Señor que solo tenga misericordia de mi vida. Iglesia, vamos a luchar por tener el temor de Dios en nuestra vida. Porque si le tememos a Dios, vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Si le tememos a Dios, no vamos a tener nada contra nadie. No vamos a tener un rencor contra alguien. Si le tememos a Dios, vamos a amar a todo el mundo. Póngase de pie, mi hermano. Quiero dejarlos con una pregunta, hermanos. ¿Qué es para usted el temor de Dios? Llévese esa pregunta a casa. Joven, Dorca, varón, ¿qué es para nosotros el temor de Dios?